Buenos días. Vamos a comenzar la masterclass que nos trae hoy aquí. En primer lugar, bienvenidos a todos y a todas que estáis participando hoy en la sesión. Me presento rápidamente, soy Fernando Baztán, soy parte del equipo de CEIN y concretamente dentro del equipo de CEIN, uno de los integrantes del equipo de emprendimiento en salud, que ahora os contaré rápidamente un poquito la nueva línea de trabajo que hemos ampliado, no hemos comenzado, hemos ampliado este año. Hoy comenzamos la primera masterclass de una serie que hemos titulado Conversaciones con expertos. Es una serie de masterclass que tendrán continuidad después del verano, con 2 masterclass más que ya os informaremos puntualmente, un poquito de contenidos de panelistas que va a haber en las masterclass, y que lo que pretendemos con estas masterclass es acercarnos a una serie de agentes, de actores del ecosistema de salud, bien regional, bien nacional o incluso internacional, para hablar alrededor de emprendimiento en salud. De hecho, esta primera masterclass la hemos titulado así: Emprendimiento en salud, experiencias y aspectos legales. Vamos a tener un lujo de panel. Hoy con nosotros luego nos lo van a presentar a Pedro Arenas, a Ignacio y a Judith Saladrigas. Y también vamos a contar con la moderación de nuestra asistencia técnica, Antares Consulting, representada en este caso por Marta de Vicente. Veréis que es un panel cuando nos presenten, Marta, un poquito a los intervinientes, que es un placer teneros aquí. En primera, daros la bienvenida a esta colaboración con nosotros, con CEIN. CEIN, recordamos, somos una sociedad pública del Gobierno de Navarra, cuya misión, la que tenemos encomendada por Gobierno, es fomentar y apoyar el emprendimiento en Navarra. Y en esta línea, lo que hemos hecho este año es crear un área que es CEIN Health, que tenemos ahora aquí en pantalla un poquito el logotipo. Y CEIN Health lo que tenemos es un conjunto de acciones muy amplio en donde vamos a trabajar desde el fomento, la aceleración y el escalado de iniciativas de emprendimiento en salud dentro de Navarra, o más que dentro de Navarra, que vayan a instalarse en Navarra. Tenemos muchísimas actividades, hemos avanzado ya algunas antes del verano, esta es una de ellas, por ejemplo. Ahora mismo tenemos abierta la aceleradora Health, a la cual os animo, si hay algún proyecto en la sala, que podáis entrar a nuestra web, a cein.es, encontraréis ahí la aceleradora Health, y está abierta la recepción de candidaturas hasta el 5 de julio, es decir, hasta este lunes. Para todos aquellos proyectos de emprendimiento o aquellas actividades que tengan menos de un año de actividad en el sector salud, entendido el sector salud de una forma amplia, desde Biofarma, Medical Devices, eHealth u otros, tenéis la oportunidad de presentar vuestra solicitud y ver si desde CEIN nos podemos ayudar. Yo no me voy a extender ahora más, porque lo que cuenta hoy es lo que nos van a transmitir los panelistas invitados. Con lo cual, Marta, te cedo ya la palabra y vamos a comenzar puntuales la masterclass. Cuando quieras, Marta. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues como Fernando ha presentado, yo soy Marta de Vicente, soy directora en Antares Consulting y tengo hoy el placer de moderar esta mesa con 3 ponentes excepcionales con los que vamos a compartir un ratito de discusión y de puesta en común, que es una de las cosas que a mí más me gusta, que es charlar con gente que sabe del tema y poder intercambiar opiniones. Y bueno, paso a presentaros a los 3 participantes de hoy. En primer lugar, tenemos a Judith Saladrigas, que es socia del área de innovación y emprendimiento de DWF RCD, que es una firma legal pionera y referente en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en España. Tiene una amplia experiencia prestando servicios de asesoramiento jurídico y estratégico y formación especializada a los principales actores, tanto públicos como privados, del ecosistema de innovación y emprendimiento en temas como estructuración y crecimiento de startups, spin-offs académicas, proyectos de colaboración público-privada, procesos de transferencia de tecnología e inversión o iniciativas de corporate venturing o venture capital. En materias vinculadas a la actividad de transferencia de conocimiento, destaca el asesoramiento en trabajos de implementación de políticas de transferencia de tecnología y promoción de empresas basadas en el conocimiento, tanto mediante la elaboración de protocolos y reglamentos internos como de propuestas de modificación del marco normativo. Judith además es reconocida por los directorios jurídicos internacionales más prestigiosos como el Legal 500, el Leaders League o el Best Lawyers en sus áreas de especialización. Bienvenida, Judith, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchísimas gracias por haberme invitado, un placer. Luego os queríamos presentar a Ignacio Barraqué, que es ingeniero técnico en informática de sistemas por la Universidad de Zaragoza y Programa Superior de Dirección de Ventas en ESIC. Ignacio tiene más de 20 años de experiencia en la industria, ocupando diferentes posiciones fundamentalmente ligadas a la actividad enfocada a dirección estratégica y dirección comercial y de ventas en diferentes empresas, varias de ellas relacionadas con el sector salud, que es el que nos ocupa hoy, y en la actualidad es socio fundador y director comercial en Marsibionics, que es una empresa muy innovadora y pionera que busca aumentar la autonomía de las personas con problemas de movilidad mediante la rehabilitación, a través de exoesqueletos. Habéis visto recientemente alguna noticia en prensa relacionada con ellos, así que es un momento muy bueno para que nos cuentes tu experiencia. Ignacio, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y en último lugar quiero presentar a Pedro Arenas, que es licenciado en Biología y máster en Gestión de Empresas Biotecnológicas. Pedro se define a sí mismo como una persona de acción y esto lo demuestra su trayectoria porque ha sido autónomo, emprendedor, directivo por cuenta ajena y empleado público, ahí es nada, pasando por instituciones desde gubernamentales, grandes empresas, pymes y siempre ligado a nuestro sector, que es el sector biotech. Durante su trayectoria ha ocupado posiciones de responsabilidad en empresas como Neurofarma del grupo Celtia, Natracéuticas o Health Code, que es una spin-off del Complejo Hospitalario de La Coruña, dedicado al diagnóstico genético. Además, ha sido responsable del área de servicios de la Agencia Gallega de Innovación y como emprendedor y socio fundador en diferentes empresas como QBiotech, Health Intelligence, Ingenius, Marketing Intelligence y en la actualidad es promotor de acción desde la que colabora en diferentes proyectos con entidades del sector aportando su conocimiento y gran experiencia. Encantada de tenerte aquí, Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por la calidad de los que comparten mesa conmigo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, si os parece, es que cada uno de vosotros nos deis una panorámica general desde vuestra experiencia, desde vuestra vasta experiencia, de vuestra trayectoria en esto del emprendimiento y vuestra relación con emprendedores en el sector biomédico sanitario. Entonces, si queréis, empezamos por Pedro, por orden inverso, que nos cuentes un poquito en 5 minutillos para empezar a calentar motores. Muy bien, sabía que había una pequeña encerrona en haberme presentado de último y que ahora me correspondería presentarme primero. Vamos a ver, no sé ni muy bien por dónde empezar. En cuanto al emprendimiento, voy a empezar por ahí. Yo creo que he sido un emprendedor desde siempre. Vale, yo era el típico niño que bajaba a la calle con una caja a vender cosas que ya no utilizaba. Entonces, siempre, la verdad es que el emprendimiento, la aventura, es algo que me ha acompañado a lo largo de toda la vida. En mi etapa profesional también, incluso cuando desempeñaba trabajos por cuenta ajena. Y es el primer mensaje que me gustaría dejar un poco claro, que no hay que tener tu propia empresa para poder ser emprendedor. Vale, bueno, un poco bajando a los inicios, yo como has comentado, Marta, tengo formación científica, soy biólogo molecular, soy biólogo por vocación, porque soy un tío extremadamente curioso y esa carrera pues llenaba mis expectativas de conocer la base de muchas cosas. Sin embargo, también he de decir que soy un biólogo un poco frustrado porque pese a encantarme la ciencia y soy un enamorado de la ciencia, ninguna de las salidas profesionales que me ofrecía a priori la carrera llenaba un poco lo que yo quería ser. Creo que es muy importante que uno sea consciente de sus virtudes, pero también de sus defectos y de sus carencias y sinceramente a lo largo de 5 años fui formado para dar el siguiente paso, que era la realización de la tesis o dedicarme a la investigación, y yo no me veía con la suficiente paciencia para poder acometerlo. Siempre he dicho que
que doctorarse es una carrera para valientes y pacientes, y yo en ese momento no me sentía en el momento vital como para poder asumirlo. Pero lo cierto es que tampoco nadie me había comentado nunca que existían carreras alternativas paralelas a lo que puede ser una carrera científica. Entonces hice algo que es muy gallego, que es hacer las maletas e irme a la aventura, y emigré. Entonces, en mi carrera profesional, no sé si a todo el mundo le ha pasado lo mismo, hay como determinados momentos del destino, en el que el destino se te cruza y da la vuelta a tu vida y produce un salto. Y me ocurrió el primero de esos. Yo me fui a Madrid con expectativas de trabajar en cualquier cosa e ir, bueno, pues labrándome una vida, y ya encontraría un poco mi hueco. Llegué a Madrid un viernes, el sábado estaba desayunando en un bar leyendo el periódico, y en las páginas Salmón encontré el anuncio de un máster alrededor de la gestión de empresas biotecnológicas, algo totalmente alejado de lo que a mí me habían dicho que se podía hacer con mi carrera. Tan alejado que me llamó muchísimo la atención, y entonces pues me apunté, hice una entrevista, me contaron un poco el enfoque hacia la perspectiva de más de gestión en iniciativas de ámbito científico, pero no la ciencia en sí, y realmente pensé que sería algo muy complementario y muy alineado con mis valores personales. Y que también contribuiría mucho a diferenciarme con respecto al resto. Creo que ahora son las cosas diferentes, pero en mi generación estábamos 300 por clase y todos salíamos cortados por el mismo patrón y todos compitiendo por los mismos puestos con muy sutiles diferencias. Entonces, yo este tema de la diferenciación también es otro tema que he llevado siempre un poco conmigo. Prefiero competir en la diferencia que en la lucha, el esfuerzo de una carrera muy similar a la de los demás. Bueno, ya veis que soy tendente a liarme, pero tú me paras los pies cuando consideres. El máster me abrió un nuevo universo y todo me deslumbraba. Yo no sabía absolutamente nada de gestión empresarial, y recuerdo que a mi profesora de desarrollo de negocio le pregunté 10 veces en clase porque era incapaz de entender qué era un balance y cómo tenían que coincidir activo y pasivo. Bueno, muy raro. Tanto le debí de insistir que me fichó para su compañía, que en aquel entonces era Celtia, para una de las filiales desarrollar el área de marketing. Yo jamás había oído escuchar de marketing. Recuerdo que lo tuve que buscar en Google una semana antes de entrar a trabajar. Pero todo era nuevo y yo tenía mucha energía y muchas ganas de aprender, entonces fui desarrollando mi carrera en ese sentido y formándome después, posteriormente, también en ese ámbito, porque cada vez me gustaba más. De esa compañía pasé a otra, también en el ámbito de la innovación, ya con más responsabilidad, coordinando el departamento de marketing internacional en industria agroalimentaria, pero muy focalizada en innovación, y siempre tuve el mismo problema, que era esta labor de traducción entre el lenguaje científico y el lenguaje de mercado. Y eso es precisamente lo que trataba de hacer yo dentro del departamento de marketing. Llegado un punto, supuse que este problema existiría en más empresas, además de las que había estado yo, y decidí montar mi primera compañía. La verdad es que tampoco lo pensé demasiado. Tenía contactos, me ofrecían cosillas, entonces, bueno, fui valiente y monté mi primera compañía, que es una agencia de marketing especializada en ciencia que se llama Ingenius. 3 años después, un día pensé que aquello un poco ya rodaba por sí solo, equivocadamente, porque nunca rueda por sí solo, y dije, pues ahora me voy a montar una empresa no de servicio, sino de producto. Y me recorrí las oficinas de transferencia tecnológica de las universidades y los hospitales hasta localizar un desarrollo que fuese compatible un poco con nuestras capacidades. Y monté la segunda empresa, que se llama Cubiotech, de desarrollo de software biomédico. Bueno,
fui profesionalizando ambas empresas y participando en otras iniciativas, ya más desde la perspectiva de accionista promotor, no tanto desde el liderazgo como desde la financiación y el acompañamiento inicial. Soy como el full de las 3 Fs, ¿vale? Para que lo entendáis. Y esa ha sido un poco mi carrera, hasta un punto también bastante disruptivo, en el que a alguien dentro de la Xunta de Galicia se le ocurrió que podía ser una gran idea incluir a alguien que hubiese luchado en el campo de batalla del emprendimiento innovador como coordinador de una de las áreas de la oficina de la Agencia Galega de Innovación, en concreto con el área encargada de los mecanismos de apoyo al emprendimiento y de las ayudas relacionadas con emprendimiento innovador. Entonces estuve en la Xunta de Galicia durante 2 años, pues precisamente haciendo eso, inculcando perspectiva de las necesidades reales dentro de la definición de las políticas públicas. Y ahora he retomado un poco mi vida profesional, mi línea central, que es en la empresa privada, y he conformado una consultoría de asesoramiento estratégico en innovación con la que presto servicio a varias industrias. Y este es un poco mi resumen. Bien, muchísimas gracias, Pedro. Ya sabes que te entiendo muy bien en muchas de las cosas que comentas. Lo sé. Una trayectoria muy amplia y muy variada, y esto creo que va a ser de gran contribución en la sesión que nos ocupa. Ignacio, ¿nos quieres contar tú cuál es tu relación con el emprendimiento, tu trayectoria, por qué te has metido en este follón y un poco tu experiencia? Por supuesto. La verdad es que siendo una experiencia muy paralela a la que acaba de contar Pedro, en mi caso digamos que sí que es un poco más académica. Yo lo que sí que puedo decir es que hay diferentes puntos que darían para hacer una masterclass exclusiva, ¿no? Como por ejemplo esto que comentaba Pedro de los zascas o de las oportunidades que te da la vida sin que tú las tuvieras pensadas y que te cambian completamente tu forma completamente tus objetivos y lo que tenías pensado en tu plan de vida, ¿no? Yo, en mi caso, como habéis dicho, pues acabé de estudiar informática, enseguida empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a la sanidad. De hecho, en muchos de los centros de salud en los que vosotros habéis ido o que vais normalmente, hay unos ordenadores con una aplicación instalada que utilizan en el centro. Es muy probable que uno de esos centros lo haya montado yo con mis manitas y haya dado las clases de formación y haya recorrido, porque ese era mi trabajo, ¿no? Otra masterclass muy interesante es saber decir que no. Yo soy de las personas que no sé decir que no. Entonces, oye, ¿tú qué se te da bien esto? ¿Por qué no haces también de consultoría? Oye, ¿tú qué haces de la consultoría? ¿Por qué no haces otra cosa? Bueno, pues ese carácter emprendedor que muchos de nosotros tenemos sin saberlo, te lleva a explorar nuevas vías. Y eso es lo que ha pasado a mí en mi carrera, ¿no? Y por eso he ido progresando. Pues de programador pasé a consultor, de consultor pasé a, digamos, a preventa, de preventa por otros motivos de la vida, que en este caso fue un accidente de coche de unas personas y que fue bastante trágico. Me llevaron a mudarme a Madrid también y a asumir pues, otras funciones que ni me había pensado de dirección. Y aprender todo por este camino, pues muchas cosas que no te enseñan en la universidad, en la carrera y que vas aprendiendo poco a poco. Después de esa carrera, pues llegó un momento que volví otra vez a mis orígenes y fundamos una compañía en la que yo estaba como trabajador por cuenta ajena de consultoría muy enfocada a la sanidad, desarrollo de soluciones en sanidad, y de las que empezamos 7 y acabamos siendo unos 150 aproximadamente. En esa compañía también aprendí, creamos nuevas líneas de negocio, emprendimos dentro de lo que sería una empresa y en 2013 esa empresa nos fue comprada por otra empresa más grande y obviamente los que estábamos en puestos directivos pues fuimos invitados no muy amablemente a salir, pero bueno, fuimos invitados a salir. Y entonces pues se me planteó una alternativa. En ese justo momento, una prima hermana mía, que se llama Elena García Armada, que es uno de los referentes a nivel nacional en el ámbito de la investigación, nacional e internacional, en el ámbito de la investigación de cómo aplicar la robótica para la rehabilitación, me llama, me acuerdo perfectamente, estaba yo en la playa con mi mujer tomándonos un café en la terraza y me dice que
que tengo que ver una cosa y que necesita ayuda de alguien que tenga conocimientos en sanidad en la parte de gestión y en la parte comercial. Y justo en ese momento pues yo me encontraba que me iban a echar y redefiniendo, como decía Pedro, cuál era mi valor diferencial, porque yo nunca me había planteado por qué era diferente a los demás, ¿no? Pero me di cuenta que yo era diferente por esa experiencia que había adquirido en sanidad y que me había pegado desde la enfermera de un centro de atención primaria hasta la consejería, pues conocía perfectamente todos los centros y todos los sistemas de salud públicos en España, ¿no? Entonces, justo en ese momento me llama Elena y me dice que tengo que ver una cosa. Voy para Madrid y me enseña un dispositivo bastante peculiar con una niña que había tenido un accidente de circulación su padre y había quedado tetrapléjica y que había conseguido hacerle andar a esa niña. El impacto emocional fue tan grande que Elena decidió cambiar esa trayectoria que tenía de investigación de robótica aplicada a la industria hacia la aplicación en el ámbito sanitario, en el ámbito social, a personas con problemas de movilidad. Y yo, obviamente, pues además de que Elena para mí es todo un referente, pues no vi otra opción más que decir que para adelante, y juntos fundamos Marsi Bionics, ¿no? Que es una empresa que, como has dicho antes, pues se dedica a ofrecer posibilidades de caminar a personas que han perdido esa posibilidad, ¿no? Otra parte importante es que Marsi es una empresa de innovación, de transferencia pública a la sociedad. Es decir, es un equipo de investigación del CSIC que tiene una investigación con una serie de patentes y que esas investigaciones pues se quiere llevar a la sociedad. El CSIC es parte del accionario de la compañía y esta compañía nace con un trasfondo, con un conglomerado, con una complejidad legal muy importante. Nosotros tuvimos la suerte de contar con Judith y con Rousseau Costa en esa fase inicial. Si no, todo lo que ha pasado detrás habría sido un caos, pero como estaba bien hecho, la verdad es que ha habido problemas, como en todos los sitios, pero gracias a que toda esa parte de documentación, que luego hablaremos si queréis, estaba bien hecha y todo estaba bien atado, pues no ha habido problemas, ¿no? Entonces, como os decía, en 2015 tengo que tomar la decisión de abandonar la compañía, mi propia compañía, porque era una compañía de investigación, no comercial, con lo cual yo no pintaba nada. Y justo en ese momento le da un ataque a mi padre, un infarto, al cual sobrevive afortunadamente, pero me doy cuenta de que ninguna de las tecnologías que hay hoy en día en el mercado hacen que una persona mayor que ha sufrido un accidente, del que sea, vuelva a ser la persona que era antes. Todo lo que tenemos en el sistema es completamente reactivo. Si se caen, si les pasa algo, pulsan un botón, les atendemos, pero nadie se ocupa de que esa persona vuelva a ser la misma que era antes, o incluso de prevenir. Ya no hablo de rehabilitar, sino de prevenir. Y decido montar Social & Care, que es una compañía que monto con otras personas, que luego hablaremos, la diferencia entre socios y equipo, y que va dirigido a eso, utilizar la tecnología de forma que podamos prevenir estas situaciones y automatizar, en el caso en el que sea posible, la rehabilitación de estas personas, ¿no? Hace un año me llama Elena y me dice que ya estamos en disposición de vender el producto, con lo cual, pues obviamente dejo todo encauzado para que siga su curso y yo vuelvo otra vez a Marsi y ahora me encuentro otra vez con Marsi, con lo cual lo que os puedo contar yo es experiencias vividas de qué necesita un emprendedor, cuándo ese emprendedor tiene que decir que no a su proyecto, o cuándo ese emprendedor tiene que dar ese paso para adelante y empezar, y sobre todo pues con todas las trabas que nos vamos a encontrar, y no solamente a nivel de montar una empresa, no solamente es montar la empresa y ya está, con 4 amigos si lo hacemos, sino que hay que tenerlo todo muy bien estructurado, sobre todo cuando hay patentes o propiedad intelectual de por medio, cuando va a haber una explotación económica, cuando todo eso tiene que estar muy bien atado, tienes que estar muy bien asesorado y saber concretamente cuáles son tus responsabilidades fiscales, tus responsabilidades jurídicas cuando te metes como parte de una empresa, que no solamente es programar, desarrollar, investigar y vender, sino que al final pues, te tienes que ir a la cama pensando que tienes que pagar una nómina de 20 trabajadores y que tienes que pagar los impuestos y que eso es ser emprendedor. Lo otro, lo que estamos haciendo aquí, pues es la parte bonita, ¿no? Pero ese es el 1% de tu tiempo. El 99% de tu tiempo no es tan gratificante y hay que estar preparado para poder llevarlo sin que se te lleve por delante. Así que, bueno, este sería el resumen y nada, pues encantado de poder abrir el debate en cuanto queráis.
Muchísimas gracias, Ignacio. Interesantísimo. Has abierto muchos melones, has tocado muchos puntos que vamos a tener oportunidad de discutir un poquito más adelante. Sí nos da tiempo a todo, porque ya empezáis a decir tantas cosas que ya estoy con la cabeza echando humo, ¿eh? Pero bueno, intentaremos por lo menos que se lleven los participantes una visión interesante y toquemos lo máximo posible. Y voy a dar paso a Judith por último, que su visión es diferente, pero es muy importante y muy relevante porque ella está todo el día o gran parte de su jornada, que ahora nos contará, en contacto con emprendedores. Entonces tiene mucha información que poder compartir y tiene la visión desde el punto de vista legal, ¿no?, que nos va a aportar, y por eso también nos ha encantado contar con ella en esta jornada. Judith, ¿nos cuentas un poco cómo lo ves tú? Por supuesto, efectivamente. Yo estoy fascinada ya. En este momento estoy fascinada. O sea, solo puedo que dar las gracias a Fernando, a Marta y sobre todo a Pedro y a Ignacio por compartir estas experiencias que son maravillosas y que me inspiran desde hace 17 años a levantarlo por las mañanas y decir, vamos a darlo todo, vamos a ayudar en lo que podamos y vamos a ver cómo podemos sacar los proyectos adelante, convirtiendo en negocios tecnologías y que creen impactos y que solucionen problemas, ¿no? Entonces, mi historia es una historia mucho más aburrida, ¿no? Y no es tan apasionante como la de mis compañeros, pero sí me gustaría compartir con vosotros, antes de contaros un poquito qué he hecho yo en RCD y cuál ha sido mi visión y mi experiencia, dos aspectos sobre los que creo profundamente y que uno lo ha tocado Pedro y otro lo ha tocado Ignacio. Por ejemplo, yo creo con total sinceridad que la culminación de la actividad de investigación es la actividad de transferencia y creación de empresas. Si no, en mi humilde opinión, y a lo mejor aquí recibo un montón de críticas, se queda, si me permitís, en un ejercicio un poquito de ego, ¿no? Es decir, voy a investigar, pero yo lo que quiero saber es investigar para qué. Es decir, tenemos que tenemos que ser capaces de esos esfuerzos que al final vienen de los recursos, de todos los impuestos y de todos los que contribuimos a esa labor, ¿no?, a esa tarea, convertirlo en algo que solucione un problema. Por tanto, yo animaría a toda la comunidad de investigadores, que seguro que hay algunos aquí que nos están escuchando, a que reflexionen sobre esta cuestión que estoy planteando, no para que cojan todos un rol de primer protagonista, porque no significa que todos los investigadores tengan que ser ceros, pero sí me parece muy interesante que vayamos evolucionando en el sentido de que no son actividades paralelas, para mí son actividades progresivas. Yo creo que el caso de Pedro es maravilloso y él lo ha contado con esa, ¿no?, con ese nivel de detalle y con esa trayectoria tan estupenda. Y en esa línea enlazo también con lo que ha dicho Ignacio, ¿no? O sea, cuando hablamos de los proyectos de emprendimiento y hablamos de cuando, por ejemplo, presentáis el proyecto los emprendedores a una comunidad para intentar, por ejemplo, levantar inversión, siempre hablamos de empezar por el problema, la solución y acabar con los impactos, ¿no? En el caso de Ignacio, es que el impacto en cuanto a solucionar la vida de las personas es tan claro. O sea, esto es lo que nos, insisto, perdonad que sea pesada, pero es que es lo que inspira y me motiva sobre todo en los proyectos vinculados a la innovación en salud, ¿no? Es decir, cómo esta idea que sale de un laboratorio y al final contribuimos en desarrollarla con todas nuestras pegas, con todas las dificultades y al final conseguimos que ese resultado de investigación se convierta en un producto no solo para dar lugar a retornos económicos, sino que tenga un impacto en solucionar la vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, me ha gustado compartir un poco, haciendo eco de estas explicaciones de mis compañeros, estas reflexiones con vosotros. Entonces, en cuanto a mi trayectoria, yo llevo 15 años dedicada a la innovación y al emprendimiento, de los 17 años que tiene de historia el despacho, ¿no? Entonces, RCD tiene la singularidad, que lo ha contado muy bien Marta, de que apostó, a pesar de que es una firma multidisciplinar y por tanto cubre todas las áreas de derecho de empresa con implantación nacional e internacional desde el año 2019, es una firma que pivota alrededor de una singularidad, esa diferenciación que destacaba Pedro, que también comparto al 100%, en torno a una profunda especialización en todo lo que es la innovación y el emprendimiento. ¿Por qué? Porque fuimos pioneros en España en dedicarnos a esta área de práctica, cuando nadie se dedicaba a estos temas. Por tanto, podemos decir, y lo decimos con humildad, pero con a su vez muchísimo entusiasmo, en que en el caso de España, RCD ha sido cogenerador con todos vosotros del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque estuvimos allí. Entonces estuvimos allí y primero, y esto es otro aspecto positivo que quiero destacar, el interés
sobre estos temas era menor y a lo largo de estos 15 años, ¿no?, ha ido incrementando y ha pasado de ser un aspecto residual, ¿no?, es decir, oye, a nosotros nos interesó porque nos fijamos mucho en el modelo de los polos de innovación a nivel internacional y quisimos especializarnos en negocios sobre la economía del conocimiento, asesorando a emprendedores, a centros de investigación, a inversores, pero a día de hoy también a grandes corporaciones, administración pública, a todos los que están priorizando, y eso es lo que quiero compartir con vosotros, que para mí es lo más relevante, priorizando todas las cuestiones vinculadas a la innovación y el emprendimiento. Es decir, en estos 15 años ha pasado de ser una actividad residual o de alguna manera limitada a un reducto de especialistas a ser una actividad más generalista, en el sentido de cada vez más hay interés y cada vez más hay un convencimiento, ¿no?, de que apostar por la innovación y el emprendimiento como palanca de cambio de modelo productivo es la clave, y de ahí nuestra profunda especialización, y mía especialmente, en actividad de transferencia, en actividad de colaboración público-privada, en actividad de corporate venturing, es decir, en todas aquellas actividades que nos ayudan, que impulsan lo que es la creación de empresas de alto valor añadido, que a su vez atraen perfiles que son perfiles cualificados, con capacidad de emplear y, por tanto, generar puestos de trabajo, con capacidad también o de convertirse en sujetos pasivos de impuestos. Entonces, en esa labor de empuje, pues nosotros hemos sido protagonistas, y lo que quiero destacar, como os decía, es que cada vez más tenemos más compañeros de viaje, con lo cual, bienvenidos todos los que creemos que ese es el camino que tenemos que seguir. Y me gustaría terminar esta experiencia que estoy compartiendo con vosotros con otra señal. Con otra señal que me he dado cuenta y que yo creo que tenemos todos que contribuir a que no pase, y es la siguiente. Si bien es cierto que cada vez estamos priorizando la actividad de innovación y la actividad de emprendimiento, sí que me gustaría, y esto es algo que es un mensaje también que lanzo a los centros de investigación, que no nos quedemos solamente en una actividad de posicionamiento, sino que tengamos la voluntad de cambiar las cosas y cada vez avanzar. Lo digo porque yo, que me muevo en el ámbito jurídico, trabajamos con leyes que entraron en vigor en el año 2011, la Ley de la Ciencia, la Ley de Economía Sostenible, y que incluyen un montón de palancas, y os podría decir, en mi experiencia, que todavía hay muchos centros de investigación que no están aplicando. Con lo cual, que por favor, que no se quede en un mensaje marketingiano el apostar por la innovación y el emprendimiento, sino que realmente los sistemas de gobernanza interna de los centros de investigación, con el apoyo de las administraciones públicas, con el apoyo de un marco normativo más amable que facilite, pero que sí, entre todos lo que tenemos que hacer es la labor realmente de tener esa voluntad, ese convencimiento de empujar y de cambiar, y no quedarnos en una posición reactiva, sino adoptar un rol proactivo e intentar que las cosas pasen, y por tanto que haya un posicionamiento efectivo de apoyo al personal investigador y de incentivación para facilitar que las tecnologías se conviertan en negocios, y que entre todos contribuyamos un poquito a girar la rueda y avanzar en este modelo basado en el conocimiento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Judith. También lo mismo, creo que has dado unos mensajes muy relevantes que vamos a tener opción de discutir un poquito más adelante desde tu experiencia, que es muy amplia en este campo. Y si os parece bien al resto de los participantes, os voy a lanzar una primera pregunta para que intentéis resumir en 3 puntos. Ya sé que os lo pongo un poco difícil. Y podamos dar comienzo al debate e ir pasando luego por cada uno de ellos. Y la pregunta es, nombrad, por favor, 3 aspectos críticos o clave cada uno de vosotros que consideréis que hay que tener en cuenta antes de emprender. O sea, ¿qué preguntas deberíamos hacernos para nuestro público para poderles dar unas pautas? Muy resumido, titulares, para luego pasar a discutirlo más en profundidad. El que queráis. ¿Queréis alguno empezar? Bueno, venga, Pedro, que ya... Pedro, 3 titulares. ¿Qué es las...? ¿No tienes el micro activado? ¿Ahora? Ahora sí. Eso es. Decía que a Ignacio le habían activado el micro, pero bueno, yo lo primero que me planteo es si estoy psicológicamente preparado. Decía Ignacio que esto que estáis viendo es un 1%
el 1% bonito que hay detrás del emprendimiento, yo creo que es el 0,1% bonito que hay detrás del emprendimiento. El 99,9% es duro. No hay flaco favor hacemos si lo pintamos de una capa de glamour que no permita ver la dureza del trabajo, y hay que estar psicológicamente preparado y ser consciente de si vas a poder sobrellevarlo. Yo, en mi caso, mi profesión es mi pasión. Tengo muy pocos hobbies y creo mucho en este concepto del Ikigai, y he tenido mucha suerte de poder crear una profesión alrededor de algo que me apasiona y que además pagan por ello, y que no me cansa, pero es un camino duro en el que te tienes que curtir. Por dar uno, tengo los otros dos. Dejo a los compañeros. A ver el resto qué opina. Ignacio, perdona que me parece que he colado a Pedro, que estabas tú primero, habías pedido la palabra. Faltaría más. Estoy de acuerdo con Pedro. Yo, si quieres, también para mí es muy importante, porque partiendo de la base de que hay mucha comunidad de investigación entre las personas que están atendiendo la videoconferencia, entendamos que todos nos pensamos que nuestra investigación es la mejor, la única, y que a partir de allí ya viene todo lo demás. Para mí eso es un error, que a lo mejor es verdad, y que no digo que no sea verdad, pero para llevar un producto al mercado lo primero que tenemos que plantearnos es verlo desde otro punto de vista, ¿no? ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? Como decía Judith, ¿no? ¿Qué problema solucionamos a la humanidad o a algo? ¿Y por qué lo queremos hacer? ¿Lo queremos hacer para hacernos ricos? Perfectamente, o sea, que no pasa nada, ¿no? Que si lo queremos hacer por eso, que lo queremos hacer para ayudar a los demás, pero encontremos un para qué nuestra investigación o nuestro producto puede ayudar a la humanidad. ¿Por qué nosotros queremos hacerlo? Si realmente estamos convencidos de dar ese cambio de rumbo a nuestra vida, y con quién lo vamos a hacer. Son las tres preguntas más importantes, ¿no? Porque son decisiones que realmente pues tenemos que tener muy maduradas para que luego no se conviertan en problemas, que van a llegar los problemas a un 200%, os aseguro que llegan los problemas. Y si estas tres preguntas no las tenemos completamente claras, además de otras 40 que vendrían detrás, ¿no? Pero seguro que la cosa no va a funcionar. Muchas gracias, Ignacio. Judith, ¿qué opinas? Yo, desde un punto de vista jurídico, lo que diría es, cuando recibo a emprendedores, por ejemplo, lo primero es, oye, ellos tienen la idea de convertir una idea precisamente en un negocio. Entonces, la pregunta que yo los hago es, ¿con qué cuentas? Es decir, ¿qué tenemos y qué nos falta? Y cuando digo qué tenemos, ¿qué recursos? Y cuando digo qué recursos, me refiero sobre todo a dos. Recursos, talento, ¿vale? ¿Quiénes somos? ¿Qué vinculación tenemos? ¿Tenemos alguna limitación para incorporarnos a ese proyecto empresarial? ¿Tenemos alguna limitación de carácter público porque tenemos una vinculación con el entorno público de investigación? Pero también puede haber alguna limitación de carácter privado porque tengo una cláusula de exclusividad con una corporate que me impide hacer una actividad adicional, ¿no? Entonces, recursos, talento, y también recursos en el sentido de intangibles. O sea, talento y conocimiento para mí son los dos elementos principales, singulares, no fungibles. Es decir, el dinero lo puede dar el financiador público o el financiador privado, con condiciones diferentes, pero las cabezas pensantes no. Y la tecnología es seguramente especializada para cubrir esa solución, que es sobre la base de la cual queremos construir un negocio. O sea, ¿qué tenemos que nos falta y cómo podemos acceder a eso que nosotros no tenemos? Muy bien. Pues muchas gracias. Pedro, ¿querías puntualizar algo aquí? Sí, a mí me gustaría andar también un poco en lo que comentaba Nacho, porque es realmente interesante. No solamente es importante el concepto de producto, y ni siquiera lo es la necesidad que ese producto cubre en mercado, siendo bases, sino que para el emprendimiento, y al final lo que te estás montando es un negocio, lo que estás montando es un negocio, esa parte de negocio es imprescindible. Tienes que darle una reflexión a ver si la necesidad, tu producto y el cliente son capaces de generar un flujo que pueda, valga la redundancia, generar beneficios en el largo plazo. Si no lo es,
por muy preparado que tú estés o por muy bien que te rodees o por muy buen producto incluso que tengas, quizás no es la oportunidad y tendrás que pivotarlo para que realmente todo gire en ese alrededor. Yo, Marta, si me permites, un poco al Sí. hilo de esto que ha comentado Ignacio y que ha rematado Pedro, una experiencia personal, ¿no? Cuando voy a foros de presentación de proyectos y los proyectos vienen de entornos públicos, lo que pasa es esto. O sea, si tenemos 10 minutos para presentar el proyecto, 8 estamos explicando las bondades de la tecnología, de los resultados que podemos hacer, pero cuando llegamos a la parte del negocio, morimos. Entonces, claro, es tan importante lo que dice Pedro de dimensionar, y no a nivel de relato, sino de decir, oiga, esto se tiene que convertir en un negocio, si no, no hay empresa. Y entonces tenemos que encontrar nuestro hueco, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante trabajarlo desde el principio, ¿eh? Para no dar lugar a error, porque es que si no, los que te están escuchando, es que yo soy, por ejemplo, yo como persona formada en Derecho soy incapaz, y muchos economistas que tienen el rol de financieros son incapaces de llegar a entender esa tecnología. ¿No? Entonces, tenemos que equilibrar el relato, apostando por la diferenciación de la tecnología, pero profundizando mucho en la oportunidad de negocio que da. Sí, que hay dos cosas clave, ¿no?, que siempre son recurrentes. O sea, por un lado, el cambio de chip que hay que hacer desde el entorno científico o sanitario al entorno emprendedor, que hay que cambiar la mentalidad y el enfoque, que esto es difícil, en algunos casos se da de forma más natural, en otros casos es muy complicado. Y luego otra cuestión que habéis mencionado, Judith, tú ahora en particular, adaptar el lenguaje al interlocutor, que es una cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Estoy hablando de mi libro, cuento la tecnología con todo lujo de detalles, como si todos fuéramos súper especialistas en el campo que es el mío, y el público, que es a quien va dirigido al final mi producto, es mi servicio, a quien lo tengo que vender, se está quedando, ya se ha perdido desde hace 10 minutos, ¿no? Totalmente. Entonces, muy importante saber contar las cosas y saber a quién me estoy dirigiendo y adaptar este mensaje. Entonces, y sobre todo pensar que si lo diriges a una comunidad de inversores, su negocio está en la plusvalía que va a sacar de la salida de tu negocio. Claro. Con lo que no nos concentremos solo en el arranque del proyecto, la estructuración, sino que luego hay en ese entorno, hay realmente operaciones, transacciones que le den visibilidad de que él va a poder desinvertir. O sea, lo digo porque la fase final del discurso nunca se llega aquí. Y eso es muy interesante. Es decir, si yo digo, oye, yo en un escenario temporal de 3-5 años quiero salir y acabo de poner 500.000 euros y los quiero multiplicar por X, esta persona que me está presentando el proyecto ya me está diciendo, oye, no te preocupes, como yo sé que tu actividad está en el retorno que vas a sacar de la desinversión, no en la inversión, en el retorno que vas a sacar de la desinversión, ya te estoy adelantando que es un mercado activo. Está clarísimo. Vale, cuando hablamos en este sector en el que nos movemos y del que estamos hablando hoy en día, yo siempre suelo decir, ¿no?, que somos raros, somos un sector diferente a muchos otros sectores industriales por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a repasar, si os parece, qué creéis que son las principales diferencias del sector biotech, biosanitario respecto a otros sectores más tradicionales y que a veces esto nos juega en contra porque cuesta entender nuestros modelos de negocio. ¿Cuál creéis que serían las principales diferencias? El que queráis. Yo, desde mi punto de vista, o sea, lo que sí que está claro es que al final estamos jugando con la salud de las personas. Para jugar, o sea, quiero decir, estamos ofreciendo una mejora en cualquiera de los ámbitos y eso tiene una regulación muy concreta. Tenemos no solamente tenemos que hacer que nuestro producto sea bueno, bonito y barato, sino que es que además tenemos que hacer que sea beneficioso, que cure a las personas, que tenga una normativa de seguridad y usabilidad, que cumpla una serie de requisitos que nos va a pedir la Agencia Española del Medicamento para poder comercializarlo. Que luego no solamente cumpla esa legislación, sino que cuando lleguemos a comercializarlo y si lo queremos vender en la administración pública nos van a pedir una evidencia clínica y una evidencia de coste-efectividad que a nosotros no se nos ha ocurrido pensarla cuando iniciamos todo este procedimiento y que luego decir, no, es que para que yo te lo compre como administración pública tengo que tener la seguridad de que eso funciona y que a mis pacientes, o sea, a mis ciudadanos, a la gente que me está, para la que yo trabajo, les estoy ofreciendo algo de calidad. Entonces, eso está claro que es algo muy específico y que tenemos que tener contemplado desde que empezamos o antes de que empecemos para saber todas esas fases, cómo las vamos a ir solventando, no solamente administrativamente, sino pues será necesario una serie de fondos, un equipo, una serie de partners fuera de nuestra compañía, pacientes sobre los que hacer esas pruebas, socios con los que desarrollar, involucrar en el desarrollo del producto y todo eso es algo muy complejo, muy específico de nuestro sector.
Claro. En relación a esto que comentas, Ignacio, podríamos decir que lo más importante es formarse lo antes posible en las particularidades de nuestro sector y del mercado, ¿no? Que cuántas veces vemos que se desarrollan investigaciones durante años y años que luego no sirven porque no hemos seguido los protocolos que luego requiere la regulación, ¿no? Hemos hecho un piloto ya, pero el piloto has tenido en cuenta todas estas normas, este prototipo, no te sirve de nada y hay que empezar de cero, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones en línea con lo que apuntas es, oye, vamos a enterarnos muy bien, a formarnos, a ir a charlas como estas, a apuntarnos a programas que nos puedan dar esta formación de lo que necesitamos para enfocar mi empresa desde el principio a los requerimientos legales, regulatorios y del mercado. Que pasa muchas veces que el investigador está con su teoría sobre su producto o su servicio y resulta que luego llega al mercado y el mercado va por otro lado totalmente, ¿no? Y han perdido mucho el tiempo. No sé qué pensáis el resto. Esto es importantísimo, vamos. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Ignacio es clave. O sea, de la misma manera que yo he dicho que para lanzar un proyecto necesitamos pensar en qué recursos son los que utilizamos de base, ¿no? Que hemos dicho talento y conocimiento. El siguiente paso es para que ese proyecto pueda iniciar una actividad, cuáles son los condicionantes que tengo que cumplir. Y claro, aquí, en los proyectos vinculados al sector salud, está toda la fase de regulación, porque la norma es imperativa, no es dispositiva, con lo cual yo tengo que ver cuál es la calificación de mi solución y cuanto más invasiva sea en el cuerpo humano esa solución, mayor será la carga de regulación. Por tanto, mayor será la normativa que aplicará y todas las licencias y las autorizaciones que necesitaré para convertir esa solución en un producto y poderlo comercializar. Entonces, la clave está en de qué voy a vivir en ese tiempo. Porque si yo necesito hacer unos ensayos que me van a durar, me lo invento 3 años, ¿de qué voy a vivir? Entonces, tenemos que acompasar muy bien la regulatoria y el calendario de la misma con la estrategia de financiación y la estrategia de comercialización. Porque hay veces que los proyectos me dicen, oye, pues vamos a prestar una serie, por ejemplo, de servicios de consultoría de alto valor añadido para intentar rentabilizar, tener algún retorno y compaginar a lo mejor con un business angel o con una financiación pública hasta que pasamos la fase regulatoria y realmente podemos convertir esa solución en un producto. También es verdad que en el proceso de comercialización ahí también está lo que apuntaba Ignacio, ¿no? A lo mejor no tengo que llegar al mercado yo solo, a lo mejor puedo hacer un modelo de licenciamiento a una compañía donde su fuerte sea la implantación en el mercado. O sea, en ese proceso donde yo tengo tantos aspectos a tener en cuenta, porque los proyectos del sector salud, aparte de la problemática desde el punto de vista jurídico, público-privada, muchas veces de sacar resultados de investigación de las fundaciones biomédicas y sentar un negocio sobre las mismas, hay que analizar toda la regulatoria, cuál es la financiación que voy a necesitar, cuáles son los plazos de qué voy a vivir y enlazarlo con la estrategia de comercialización. Entonces, ¿dónde me voy a situar? Claro, cuando cuentas esto, a los investigadores se les explota la cabeza hasta que lo ordenan. Luego, como son gente privilegiada, lo ordenan y son capaces rápidamente incluso de aportar un montón de ideas, porque nadie como ellos son capaces, ¿no?, de investigar sobre la base de hipótesis e ir saltando etapas, con lo cual yo digo, pero si tú tienes el ADN, no lo tengo yo, ¿no? Pero aquí hay un montón de componentes a tener en cuenta y la planificación es fundamental. Pedro, ¿quieres completar con algún aspecto diferencial que tú detectes de nuestro sector? Bueno, estoy fundamentalmente de acuerdo con los compañeros. Sí que creo que, como decías tú, somos un sector raro, pero no particularmente más raro que otros. Lo que pasa es que nuestro sector tiene unas reglas de juego que para poder ganar tienes que conocer y tienes que poder alinear con tu camino. Obviamente, contamos con una legislación. Ello arrastra a unas necesidades de financiación y a unos tiempos de desarrollo en los que no todo el mundo quiere o puede jugar, y conocer esto es fundamental para el desarrollo de la empresa. También es verdad que tenemos una capacidad de retorno que supera a muchos otros sectores, pero yo no te diría que somos más raros de lo que pueden ser, por ejemplo, las criptomonedas. Bueno, claro. Lo que pasa es que yo no sé sus reglas de juego, claro, y ellos no saben las mías. Sí que creo que hay dos cosas un poco que nos caracterizan. Por un lado, que nosotros jugamos mucho con el valor del conocimiento, como apuntaba Judith.
desde el principio y los periodos de desarrollo son muy largos, entonces ese conocimiento tiene, si cabe, todavía más valor. Y asociado a este concepto está el concepto de la protección de ese conocimiento, de que muchas veces jugamos con el valor de la protección que ofrece ese conocimiento que tenemos desarrollado. Entonces, tener esto en cuenta es siempre bueno. Y después está que yo creo que jugamos con la desventaja de tener un equipo promotor poco versátil. Afortunadamente esto está cambiando totalmente, pero así como hay otras formaciones académicas o ámbitos que te dan, yo creo que una perspectiva y una versatilidad mayor, nosotros seguimos contando con cierto aspecto educativo que nos perjudica a nosotros mismos, como si un científico que vendiese no fuese realmente un científico. O apuntaba antes Ignacio, el tema de hacerse rico está como desprestigiado y ostras, tiene muchísimo valor hacerse rico ayudando a los demás, además. O sea que es algo contra lo que tenemos que luchar. Y en este sentido de las carencias de liderazgo promotor, cobra todavía más importancia el saber rodearse bien. Yo creo que hablamos mucho del emprendedor cuando muchas veces deberíamos de hablar de el equipo emprendedor, porque notas una diferencia abismal entre los emprendedores que dicen puedo con todo y voy para adelante yo solo y con las orejeras, a aquellos que hacen la reflexión preliminar de yo soy bueno en esto, voy a rodearme de gente complementaria que pueda soportar mis carencias para conformar un equipo potente. Pues al hilo de lo que acabas de mencionar justo, era una de las preguntas que tenía pensadas poner encima de la mesa. Lo vamos a hilar con precisamente esto, ¿no? Para todos. El tema del equipo / socios, que no es lo mismo, pero está relacionado en algunos casos y en otros no, la importancia, ¿no? del equipo. Vamos, si queréis, comentamos un poco desde vuestra perspectiva una de las primeras patas del emprendimiento, que es con quién voy a ir a esta aventura, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las claves? Claro, cuando decides explorar la vía del emprendimiento, claro, lo primero que dices, a ver, ¿qué es lo que me van a pedir cuando yo vaya a presentar mi proyecto? Entonces buscas en Google, ¿qué me van a pedir? Y entonces te dicen, bueno, lo primero, eso, ¿para qué? ¿Con quién? Tal. Y, ostras, el equipo, pues tengo que tener un equipo que cubra todas las necesidades de que me van a pedir. Vale, y empiezas a buscar. Yo creo que esa reflexión es empezar la casa por el tejado. O sea, si nosotros la primera decisión que tenemos que tener es que lo que tenemos pueda cubrir una necesidad que haya en el mercado y que eso puede generar unos beneficios. Y a partir de allí tenemos que ver cuáles son nuestras áreas de conocimiento. Que haya áreas que sea necesario completar no quiere decir que todas esas áreas tengan que ser socios de la empresa. El promotor de la empresa o los promotores de la empresa tienen que ser aquellos que sean los que se vean con la energía suficiente como para asumir la responsabilidad que tener una empresa significa, para lo bueno y para lo malo, porque tiene muchas implicaciones. Y a lo mejor hay mucha gente que cuando le pones encima de la mesa, oye, mira, estas son las necesidades que tenemos, te necesitamos a ti dentro de nuestro equipo para que tenga solidez, y las obligaciones que vas a tener como socio de la empresa son estas, de financieras, fiscales, responsabilidad personal, etcétera, etcétera. Habrá que pedir financiación pública, privada. Tú vas a ser responsable de que todo eso, si no va bien, pues va a ir contra tu parte personal. Pues hay mucha gente que no le va a interesar o que no querrán dejar su carrera de lado por meterse a emprendedores. Entonces, es muy importante que el equipo de socios no es lo mismo que el equipo que hace el proyecto, y que ese equipo de socios sea lo más reducido posible y que sea lo más sólido posible, y que no haya fisuras, y que si tiene que haber alguien que sea el líder de ese equipo, pues que todo el mundo lo entienda, porque si ya empezamos con que hay peleas o que no está muy claro cuáles son los roles dentro de los socios de la empresa, el fracaso está asegurado al 100%. Me gustaría conocer la opinión de Judith, que en esto seguro que tiene muchísimos ejemplos en cuanto al tema socios, ¿no? Cómo elegir un buen socio, qué cosas a tener en cuenta en el pacto de socios, qué
4 cosas les podemos decir a los participantes que tienen que tener en cuenta o que las vayan pensando si piensan emprender, ¿no? Yo parto de mi idea y la completo con todo lo que ha dicho Ignacio, ¿no? En el sentido de qué tenemos y qué nos falta, y en el que nos falta tengo que ver si esos invitados que completan mis capacidades, realmente el compromiso que van a adquirir es lo suficientemente robusto para que sean socios, y lo que van a aportar es imprescindible para que efectivamente se integren y adopten ese rol dentro de la compañía. Entonces, un ejercicio que viene muy bien es precisamente la negociación del pacto de socios. Porque tú, cuando negocias un contrato, te das cuenta lo seria o no seria que es la gente, ¿no? Porque al final el pacto de socios es un documentito que regula las reglas de juego singulares del proyecto en 3 momentos: en la unión, en la convivencia y en la separación, por ejemplo, en el caso de que haya algún incumplimiento. Con lo cual, el conocer y el negociar te delata cómo es la gente en situaciones de estrés. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, como decíais, no todo es glamour y no todo es maravilloso. Lo que pasa es que si empezamos pensando que todo es drama, pues al final tampoco animaríamos a nadie, ¿no? O sea, es un camino, yo creo que te da muchas satisfacciones, pero que a veces es un poquito espinoso. Entonces, yo creo que ese ejercicio de decir, a ver, señores, ¿cómo nos vamos a regular? ¿Tú qué vas a aportar? ¿Yo qué voy a aportar? ¿Cuál es el rol que voy a asumir? ¿Quién va a ser el CEO? ¿Cuál va a ser la forma de adoptar los acuerdos? ¿Cómo nos vamos a vincular? ¿Por qué plazo? ¿Cuál va a ser la causa de incumplimiento? Todo eso te obliga a conocer a los demás. Y entonces es como decir, oye, pues tengo un amigo antes de ser novio. Oye, pues fenomenal, porque me ha dado la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y entonces decir, oye, pues con este me quiero ir a vivir y con este no, porque es que no me entiendo, Entonces yo esto lo aconsejo sobremanera. Primero, para conocer las personas. Después, para familiarizarnos con una arquitectura legal que a partir de ese momento solo se va a complicar. Con lo cual, si hacemos ese ejercicio de identificar a las partes, incluirlas en un contrato, establecer unas reglas de juego, conocernos y dar estabilidad, todo eso a nivel estratégico que habremos ganado para estar preparados a máximos para la siguiente etapa, que es a lo que vamos, ¿no? Es decir, oye, tenemos que ser muy fuertes, entonces para eso tenemos que ir pasando y cumpliendo todas estas actuaciones. ¿Alguna aportación más en este sentido respecto a los socios, Pedro? ¿Qué opinas tú? Refrendo totalmente lo que dice Nacho y Judith de la importancia de distinguir lo que es un miembro del equipo de lo que es un socio. Y recomendaría, tener mucho espíritu crítico a la hora de huir de los compromisos. Yo he visto muchas compañías conformadas con un accionariado lleno de compromisos. Mi compañero de laboratorio, mi director de tesis, y al final hay que tener ese checklist que decía Judith extremadamente claro, porque esto va a ser como un matrimonio, va a ser fenomenal, pero va a tener momentos de mucha tensión. Y la constitución de la empresa es como la boda, todo el mundo está feliz, pero después el día a día es complicado. Yo afortunadamente tengo 5 empresas y solo un matrimonio de momento, pero doy fe que son muy, muy similares, y por eso es mejor que si incorporas a un socio lo conozcas muy bien y sepa cómo reacciona ante la tensión y sepa qué te puede exigir y qué no. Y todo esto que comentaba Judith del pacto de socios y de tratar un poco de estresar antes de que llegue el propio estrés, yo creo que es importante para testar que el equipo es coherente y consistente. Es que Nacho ha dicho una cosa clave, que es que a veces los proyectos no funcionan no porque el proyecto sea malo, sino porque los socios no se llevan bien. Entonces, si hay un conflicto de socios, invalida la viabilidad del proyecto. Con lo cual, tenemos que tomar todas las cautelas posibles que se nos ocurran para que eso no pase. Entonces, efectivamente, el que nazca una compañía es una nueva vida, porque tiene un nuevo nido. Entonces, cuantas cosas hayamos podido hacer algo antes para intentar evitar el pacto de socios, las medidas, la salida, mecanismos de salida en el pacto de socios, si no cumplimos nuestros compromisos, y no compromisos de los que decía Pedro, que bueno, claro, eso es muerte y destrucción, cargarte en la cap table con el compromiso tal, porque es que es muy fácil entrar en un proyecto, pero es muy difícil sacar a la gente de un proyecto. Solo la sacas si le pagas. Y claro, para pagar y para sacar y para hacer una compraventa, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces ahí es donde tenemos el problema.
Entonces, no apalanquemos capital, porque el proyecto tiene una andadura muy larga y posiblemente necesitamos reservar porcentaje de capital social para incorporar a los socios que vamos a necesitar porque van a aportar un valor real teniendo en cuenta los hitos de desarrollo que necesitaremos cumplir. Entonces, no podemos ir, no, ahora tal, no sé qué, y entonces llegas tú a asesorar y te das cuenta que tenemos una estructura de 25 señores. Digo, bueno, pero ¿aquí quién trabaja? Entonces, no, es que tal, es que se entró, entonces, no. Entonces, todo eso hay que incorporar también, os digo, mecanismos para optimizar la cap table y hacerlo eficiente, porque es que si no, no estamos preparados para luego abordar un procedimiento, por ejemplo, de inversión. Porque si tenemos que dar voz a 25 personas, claro. Ya que estamos hablando del equipo, los socios, ¿qué pasa con las entidades de origen? Que esto es un tema también a veces espinoso, ¿no? Con los hospitales de los que provenimos, con los centros de investigación, en caso de que seamos una spin-off, una startup. ¿Qué cuestiones podéis aportar aquí respecto a esto? Yo aquí, antes lo ha dicho Judith, tenemos que cambiar el paradigma de cómo estamos afrontando la transferencia a la sociedad, porque al final no se trata de investigar por investigar. Si en España tenemos que tener algo, tiene que ser alguien que diga, bueno, en España vamos a ser buenos en esto y focalizar la investigación en las cosas en las que seamos buenos o que queramos ser buenas. Y no solamente consiste en investigar y decir, hemos publicado no sé cuántos papers, hemos hecho no sé cuántas tests, todo lo que tú quieras. Pero el resultado, ¿cuál es? ¿Cuántas cosas hemos llevado al mercado? ¿Cuánta de esa investigación hemos conseguido llevar? Y ahí es verdad que las organizaciones son bastante estrictas. Yo no puedo hablar mucho porque en nuestro caso es un caso de éxito donde el CSIC es parte de la compañía, está en el accionariado de la compañía y está regulado dentro de ese marco cuál es la relación que hay de retorno de la inversión o de toda esa investigación que el CSIC ha hecho durante mucho tiempo, esos productos cuando llegan al mercado, como digamos que toda la inversión, todo el apoyo institucional que ha habido, pues se va recuperando, ¿no? Pero es una opción clara de cómo todo esto llega al mercado. Pero es verdad que falta muchísimo universidades, centros sanitarios o servicios de salud, públicos de salud, que no solamente se dediquen a investigar y a generar evidencia médica, sino en desarrollar productos que realmente puedan salir al mercado. Yo aquí lo que diría es que los centros públicos de investigación tienen un papel muy relevante. Para mí el papel consiste en facilitar y acompañar, no intervenir. Es decir, si nosotros entendemos que las spin-offs son la longa manos del centro de investigación porque sale un negocio de su seno, porque se apoya en una tecnología en origen, que es un activo propio público, lo que tenemos que hacer es facilitar y buscar un equilibrio en toda la estructura de la protección del interés público con una adecuada estrategia de actividad de transferencia y creación de empresas. Ese es el punto. Es decir, no, porque hay mucho miedo en el sector privado a interactuar con empresas donde haya un socio público. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Y si hay ese miedo es porque hay la práctica de que retrasa, de que es complicado, de que no podemos llegar a acuerdos, de que esto es un drama, y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, como decía Ignacio, ¿cuál es el cambio de paradigma que hay que hacer dentro de y sobre todo a nivel de la gobernanza de los centros para priorizar esa actividad al mismo nivel como lo es misión universitaria, al mismo nivel que la actividad académica es la actividad de transferencia? ¿Vale? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que poner para dinamizar y luego para entender que la posición pública no solamente la tenemos que dimensionar a la salida, sino durante toda la convivencia, y en esa convivencia se van a incorporar nuevos inversores que posiblemente serán privados, con lo cual esa posición pública no los puede alejar. Entonces, yo soy muy partidaria de dimensionar muy bien en los pactos de socios la participación pública para que se levanten las incompatibilidades del personal investigador y acompasarlo con que la institución no asuma ningún riesgo derivado del desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque al final es un socio minoritario que no está en el órgano de administración, por tanto, porque no le corresponde, porque eso no es acompañar, eso es gestionar. Y no es de lo que estamos hablando. Entonces, una labor de acompañamiento, una participación minoritaria, un facilitar que el proyecto salga y con una buena estructura que proteja la posición pública, ¿no? Y que le permita, como decía Ignacio también, por recuperar el retorno de la inversión derivado de que está dando un uso exclusivo a una tecnología que se ha generado con dinero público. Y eso es un poco la razón de ser.
Entonces, a mí me gustaría que se reflexionase sobre esto y que la estrategia de transferencia fuese un poquito en esa línea. Pedro, tú como has estado en la parte de la administración en este sentido, ¿qué opinas al respecto? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que comenta tanto Judith como Nacho, que son cuestiones, son papeles sobre los cuales merece la pena una reflexión pormenorizada a la hora de fijar el pacto de socios o el acuerdo de transferencia de tecnología. Desde la parte de la administración pública, mira, yo te diría una cosa que me decía a mí a veces mi jefe, que es que a veces la mejor ayuda es no estorbar. Entonces, creo que a muchos, en el afán de ayudar y de apoyar, pues a veces pueden llegar a estorbar. Entonces, eso es lo primero que te tienes que asegurar, que no vas a suponer un estorbo ni ningún tipo de barrera para el desarrollo comercial, corporativo, tecnológico de la compañía. Y una vez asegurado eso, sí, preocuparnos de cómo podemos apoyar. Estupendo. Vamos a hablar ahora, cambiando un poco de tercio, si os parece, el tema de las fuentes de financiación, que creo que es algo que nos podemos ir sin tocar, ¿no? ¿De dónde saco el dinero para mi proyecto? ¿Cómo puedo hacer esto? En la experiencia de Ignacio, de Pedro, la experiencia de Judith también, cómo ha acompañado a otras empresas a hacerlo, porque es una cuestión recurrente, ¿no? Que siempre nos transmiten los emprendedores, que ¿y esto dónde saco el dinero? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, a ver, ¿qué les podemos recomendar en este sentido de la financiación o qué tienen que tener en cuenta, por lo menos? El que queráis. Yo sí que os cuento nuestra experiencia. A ver, sí, es verdad que necesitas dinero para hacer cosas, eso es obvio, ¿no? En España, afortunadamente, tenemos un apoyo público muy importante a través de diferentes organismos que ayudan muchísimo a las empresas en estados iniciales a desarrollar proyectos. Y hablo de cuantías importantes. Nosotros en Marsi ahora somos 22 personas. Hemos empezado a vender este año, como os podéis imaginar. Hemos vivido durante estos últimos 8 años, 9 años de fondos públicos. También es verdad que nuestros sueldos son bastante contenidos y que el proyecto nos ayuda mucho a mantener el equipo, ¿no? Pero ostras, hay muchas herramientas públicas para poder conseguirlo. Ahora bien, esa financiación pública no puede estar en tu business plan. Quiero decir, tu business plan tiene que ser un business plan de rentabilidad y de rentabilidad por tus ingresos. Puedes definir un tiempo en el que no vayas a poder comercializar y que necesitas esos fondos y tienes que conseguirlos de alguna forma. Pero no puedes definir tu empresa para vivir de fondos europeos o de fondos nacionales. Tu empresa tiene que ser autosuficiente. Si los consigues, mejor. Y va a ser mucho más valorada por los inversores, ¿no? Luego, a la hora de buscar inversión, aquí en España tenemos unos inversores que lo que van a buscar, lo primero que te van a buscar es la maldita palabra extra de que tengas tracción. Es decir, de que seas un proyecto que estés vendiendo. Hay muy pocos inversores que apuesten por ti en un proyecto a medio o largo plazo donde los beneficios de la empresa no estén claros desde el primer momento y sobre todo ahora que lo que busca todo el mundo es una rentabilidad muy elevada con una escalabilidad de ventas casi de chiste, que no se lo cree nadie, ¿no? Entonces es complicado el mundo de la inversión, pero nosotros acabamos de cerrar una ronda ahora, no hemos llegado al 100% de lo que buscábamos, pero sí que es verdad que hay gente que apuesta por proyectos, pero ese proyecto tiene que tener, si no tienes atracción, tiene que tener un lema o un objetivo muy social o que tenga que tener unos visos de que eso realmente pueda cambiar la sociedad o que realmente el inversor apueste por el proyecto como tal y por el equipo, ¿no? Pero lo más importante es que la empresa sea rentable desde el primer momento y herramientas para llegar a ese punto públicas hay, pero sí que tenemos que tener claro que no puede ser una forma de vida el vivir de subvenciones. Tenemos que ser rentables por nosotros mismos.
A ver, está claro que el foco tiene que ser el negocio y las ventas. Lo de ser rentables desde el primer momento, muchos que nos están escuchando dirán, bueno, esto en mi modelo de negocio no es posible, ¿no? Por el tiempo de desarrollo que llevan los productos, los productos, sobre todo, más que los servicios de nuestro sector, que aquí es una de las cosas por las que hablábamos antes, que somos un poco raros, ¿no? ¿Y usted qué vende? Y estás 0, 0, 0, 0 en tu cuenta de resultados 10 años. Entonces, es verdad que por esto también a veces no ha sido entendido nuestro modelo desde el sector financiero tradicional, porque tiene que buscar un inversor más especializado. ¿Pensáis que cada vez hay un tejido de inversores especializados que entienden mejor este tipo de modelos y que pueden acompañar mejor a las empresas de nuestro sector? ¿O creéis que todavía el tema de la financiación está muy en pañales, ¿no? En nuestro país? Vamos a hablar porque, bueno, a nivel internacional ya siempre se habla de Estados Unidos, pero al final estamos aquí y es con lo que contamos muchas veces, ¿no? ¿Qué pensáis en este sentido? Bueno, yo creo que no es suficiente. Evidentemente sí que la situación es mejor y sí que creo que, bueno, pues se han ido constituyendo fondos cada vez más especializados y cada vez que conocen mejor la casuística del sector, lo cual ayuda, pero es que también se ha incrementado mucho el ritmo de emprendimiento, porque cada vez el conocimiento y la investigación está más enfocada, como decía Judith, a dar soluciones a mercado. Entonces, bueno, pues también la necesidad de esos fondos es cada vez mayor. Yo soy muy tendente a fasearlo, ¿sabes? Y tratar de, bueno, obviamente la financiación pública ahí es una palanca indispensable y es misión de la administración pública asumir el riesgo en muchos proyectos con futuro, donde a lo mejor necesitan el salto para que el inversor pueda llegar a verlo, pero después hay una fase que no siempre contemplamos de business angels que con pequeñas inversiones son capaces quizás no de transformar o de acelerar el desarrollo de tu producto o de tu negocio, pero sí de adaptarlo a las expectativas de una nueva fase para atraer inversión de una manera facilitada, con pequeñas inversiones, pero con mucho apoyo y conocimiento. Uh-huh. Y Judith, ¿tú qué opinas en este sentido? Comparto lo que ha dicho tanto Pedro como Ignacio, ¿no? Respecto de Ignacio, yo estoy muy de acuerdo en que el inversor tiene que ver cuál es la motivación para invertir, ¿vale? Entonces, o el proyecto tiene tracción o el proyecto es muy escalable y, por tanto, rápidamente ve la posibilidad de convertir, o tiene una motivación derivada de una situación personal o porque es un proyecto de grandísimo impacto social, es decir, ¿cuál es la motivación, ¿no? La verdad es que en la actividad de inversión el denominador común es que el proyecto sea rentable, con lo cual cuanto más visos dé y más trabajada la parte de negocio, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de enfocar bien los proyectos, ¿no? De enfocar bien, ver los proyectos y ver en el mercado dónde está la intersección para que puedas poner en valor tus capacidades. Yo también creo lo que dice Pedro, que dinero hay y cada vez está más especializado, ¿no? Y también creo en que es muy importante hacer una estrategia de financiación combinada, público-privada. Evidentemente no podemos vivir de la financiación pública porque entonces no es un negocio, pero sí la podemos incorporar porque es no dilutiva y nos puede ayudar en las fases iniciales. También creo en los distintos grados un poco o los distintos niveles de actividad de inversión, ¿no? No es lo mismo que te acompañe un business angel, que su política de inversión será más laxa, o un family office, que no que lo haga un venture capital o un vehículo regulado, donde el margen que tiene para darte facilidades a ti es nulo, porque parte de una política que está aprobada por el regulador y que viene de la comercialización del ahorro privado. Que la gente muchas veces, en mi opinión, me doy cuenta que no saben cómo funciona el capital riesgo. Que el capital riesgo no invierte dinero propio, invierte dinero de otros. Y ahí el margen de movimiento es el que es.
No, es que me gustaría tal, entonces tenemos que irnos a otro perfil. Entonces yo creo que como lo que hemos dicho, ¿no? Anteriormente, se vuelve a cumplir la máxima de que hay que pensar bien cuál es la mejor estrategia de financiación, ¿vale? Adecuándola a la estrategia sincronizándola con la de comercialización, contemplando financiación de naturaleza pública y de naturaleza privada y cuáles son dentro de la comunidad de inversores y en la escala, en las fases, como comentaba Pedro, totalmente de acuerdo, cuáles son los con los que voy a tener interacción al principio y luego al final, ¿no? Y entre esos puedo incluir también no solo a vehículos de capital riesgo, sino también muchas corporaciones, como os decía yo, en esa madurez de actividad de corporate venturing, han creado fondos corporativos donde te permite tener una relación con las empresas no solo a nivel de apoyo financiero, sino luego también aprovechar una sinergia de negocio a través de una colaboración comercial. Entonces, esto puede tener unas ventajas y unos inconvenientes, porque poner una gran corporate industrial, por ejemplo, en tu cap table, puede limitar el desarrollo luego de tu plan de comercialización porque hay un punto de competencia. O a veces no, depende de lo que tú hayas pactado. Pero es decir que yo creo que cada vez hay más vehículos. Lo que es importante es dar una expectativa de que eso es un negocio, y eso sea el racional y la motivación y lo que dé la chispa al inversor, que no le importa perder dinero porque es su actividad, pero sí le importa perder oportunidades y por tanto tenemos que mostrar que la nuestra lo es, ¿no? Y nada, y lanzarse y prepararlo bien y ser valiente. Si os parece, porque como me temía, pues al final hemos tocado tantos temas que algunos quedan en el tintero, vamos a abrir las preguntas a los participantes por si hay alguien que quiere hacernos alguna pregunta en directo. Y si no, pues yo sigo teniendo un montón de preguntas que haceros, así que no habrá problema. A ver, participantes que andáis por ahí, si tenéis cualquier pregunta podéis hacerla a través del chat. Aprovechad que se lo transmitimos en directo a nuestros panelistas. ¿Yo puedo preguntar? Sí, Fernando, claro. No, quería haceros una pregunta, bueno, lo hago en oscuro, no os preocupéis, a todos. Ha salido mucho la parte de la transferencia de tecnología, es decir, generamos ciencia, tecnología. Bueno, me piden que inicie vídeo. Gracias. Sí, para que te veamos. Sí. Ahí estás. Muchas gracias. Bueno, ha salido mucho esa parte en el discurso, por cierto, muy interesante todo lo que estáis diciendo, ya os adelanto. Y yo quería saber otro elemento que estamos también trabajando en Navarra y en otras regiones, evidentemente, que es no tanto el método Tech Push como el Market Pull. Me explico. Desde las necesidades clínicas detectadas fundamentalmente por profesionales de la salud, que para que nos hagamos una idea, hicimos un programa hace poco en nuestro complejo hospitalario y propusieron 59 iniciativas, que luego hay que categorizar, 59 en un complejo pequeño, y que hay un porcentaje de early adopters y de gente muy inquieta por la innovación y el emprendimiento con necesidades muy identificadas. Esta parte, ¿cuál es vuestra opinión? Empezando del otro lado de la ecuación. A mí me preguntas, a mí me parece... ¿A quién queréis? A mí me parece fundamental. O sea, yo insisto, creo que hay que facilitar la actividad de transferencia tecnológica y hay que fomentar la actividad de colaboración público-privada. Y si esa actividad de colaboración público-privada pasa por identificar los retos de los compradores, que pueden ser públicos o pueden ser privados, y que haya una mayor interacción con los generadores de la tecnología, porque para mí lo que pasa, en mi humilde opinión, es que no hablan y por tanto no confían. Y si no confían no va a haber una relación y por tanto no va a haber un negocio. Esto es como cualquier relación personal, o sea, hay que ir construyendo de menos a más. Entonces yo soy muy fan de crear espacios de encuentro y de debate para poder compartir estrategias, para poder compartir retos, para ver qué alternativas hay, para intentar hacer eficientes los recursos y empezar a crear esa investigación muy aplicada, no en un modelo clientelar, pero sí que creo que tenemos que fomentar esa línea porque los recursos son limitados. Y los esfuerzos impositivos son los que son. Entonces, esto tiene que solucionar problemas de alguien y tenemos que encontrar un comprador. Entonces, yo muy a favor de este tipo de estrategias y creo que tenemos que, de alguna manera, promoverlas en masa. Porque así como la actividad de transferencia suena, ¿no? Es decir, oye, los investigadores han generado algo, van a hablar con la otra y a ver cómo lo podemos canalizar. Al revés, está más inmaduro. O sea, está inmaduro. Las empresas, yo no sé si piensan
como cuando hablan de las actividades de I+D+I, incorporan al centro público de investigación en origen. Eso yo creo que es lo que tenemos que trabajar, creando ese entorno de confianza para a partir de ahí generar una relación. Estupendo. ¿Alguna aportación a este sentido adicional? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Judith. O sea, creo que en el equilibrio está el acierto y sobre todo en la creación de estos espacios de co-creación. No toda la innovación puede venir derivada de necesidades de mercado, tampoco una cosa no puede comerse a la otra, porque creo que era Henry Ford el que decía que si le preguntas a sus clientes qué querían, seguirían utilizando caballos. Pero sí que es verdad que seguimos teniendo la necesidad de acercar ambos mundos y sobre todo de unificar idiomas y de generar la empatía suficiente para tener un mismo horizonte y no dos cosas completamente separadas. Has dicho una cosa súper interesante, Pedro, que es idiomas. Y yo me atrevería a añadir tiempo. Porque el sector privado tiene sus tiempos y el público tiene los otros. Entonces tenemos que intentar acercar todos estos aspectos. Y luego también pensar que ahora la responsabilidad de tirar del carro está en el lado del emprendimiento. Es decir, los emprendedores tenemos que lanzar proyectos y una vez que los lanzamos tenemos que hacer que esos proyectos lleguen al mercado y convencer a la administración pública o a los dirigentes de las compañías de sanidad o de biotecnología que nos compren el producto. Si ese ejercicio es al revés, es decir, si hay un ejercicio como el que estabas planteando, Fernando, donde hay una estrategia clara de liderazgo, donde quieres hacer que tu servicio público o tu organización avance, el emprendedor lo tiene muy fácil. Podrá decir, bueno, pues yo soy bueno o no soy bueno en ese sector y dentro de esa estrategia que ya me tiene enmarcada y que quiere que sea el rumbo que va a adquirir la negociación en el medio o largo plazo, pues voy a poder adaptar mi granito de arena para que eso sea mejor. Pero cuando no hay una estrategia clara y todo consiste en lanza proyectos, crea proyectos, investiga, innova, sácalos al mercado y luego llega la hora de la verdad y te dicen, no, es que yo esto no lo necesito. Ostras, pues dime qué necesitas y a lo mejor me ahorro el tiempo y hago algo adecuado a lo que tú necesitas, ¿no? Esos puntos de comunicación son necesarios, hay que hablar el mismo idioma, hay que tener tiempo, pero también necesitamos que haya una estrategia clara de qué es lo que queremos ser de mayores en todos los ámbitos para que luego aquellos que están en disposición de crear y de investigar tengan claro que si va a haber una apuesta por su tecnología o no la va a haber y si su investigación tiene futuro o no la va a haber, pero lo tengan claro desde ya. No se trata de investigar por investigar o innovar por innovar. Tiene que haber alguien que diga cuál es el rumbo que tenemos en cada comunidad, en el país, en una organización o en un reto en concreto. Os transmito una pregunta que nos hacen, que antes hemos hablado de los estudios de coste-efectividad, ha sido tú, Nacho. Dicen, respecto a estudios de coste-efectividad en la salud, ¿la startup suele hacer los estudios por su cuenta o necesita asistencia de partners, consultoría? Creo que les has despertado el gusanillo de esto que es y cómo lo puedo hacer para realizar, como para llegar a hacerlos, analizar los resultados. Entonces, si les quieres contestar en vuestro caso, ¿cómo habéis aproximado a estos conceptos? Claro. A ver, el estudio de coste-efectividad es algo que cuando tu producto llega al mercado, en nuestro caso es un dispositivo médico. Ese dispositivo médico tiene que, para que un organismo público lo adquiera, tiene que tener un apoyo o tiene que tener una agencia de calidad sanitaria, tiene que haber avalado que ese dispositivo tiene esa evidencia médica y que tiene ese coste-efectividad. La sanidad pública, los costes no se pueden reducir, pero sí que podemos aumentar el número de pacientes que son atendidos y la calidad tanto de los trabajadores como de los pacientes, ¿no?, al recibir el servicio. Eso hay que demostrarlo. La administración pública se puede creer o no se puede creer lo que tú le cuentes. Ya sea responsabilidad de la startup la de llevar ese producto al mercado. Dentro de ese roadmap está incluido también ese estudio de coste de eficiencia y el estudio de la viabilidad. Obviamente una startup como nosotros no tenemos un servicio público de rehabilitación en el que hacer un ensayo clínico donde demostramos que nuestro producto reduce el tiempo de tratamiento y que hay más pacientes, porque no tenemos ese servicio. Tenemos un servicio más pequeñito propio donde podemos hacer un estudio preventivo o digamos que la N de pacientes y la T de tiempo será más pequeña que la que puede tener un hospital público, con lo cual siempre va a ser necesario que
que si ese estudio no es suficiente para que esa agencia de evaluación sanitaria considere que hay evidencia suficiente, pues tendremos que colaborar con un organismo público para que nos ayude en la generación de esa evidencia. Y allí es como nosotros lo estamos haciendo. Colaboramos con comunidades autónomas que están muy interesadas en que nuestra tecnología esté allí. Ellos nos dicen, bueno, pues yo quiero tener la evidencia, pero entiendo que tú no la puedes generar y voy a ayudarte a que juntos podamos demostrar que realmente esto es útil porque yo la quiero tener. Y ahí hay diferentes formas de colaboración, pero sí que es verdad que es responsabilidad de la startup el tener todo ese roadmap de que el producto esté 100% comercializado. Yo creo que respecto a la preocupación que nos transmitís, al final, si es un concepto que os suena chino a priori y que no sabéis cómo abordarlo, siempre os podéis ayudar de partners, como decís, o de consultoras o de gente especializada que os ayude a enfocar este tipo de estudios, porque al principio a lo mejor os sale mucho de vuestro ámbito y decís esto qué es y cómo lo aborda, ¿no? Entonces sí, ahí os pueden ayudar externamente, por supuesto, a estas cosas. Cualquier cosa que necesitéis que no tengáis internamente, siempre hay alguien que os puede ayudar externamente. Yo creo que esto es una máxima, ¿no? Juntaros con gente que sabe de las cosas en los sitios donde no lleguéis. No sé los demás qué opináis, ¿no? Al respecto, que al final hay gente que sabe casi todo. Siempre puedes encontrar o alguien que conoces o una empresa que te pueda dar el servicio o un profesional que te pueda echar una mano. Sí, a ver, aquí está siempre, tenemos que tener en la balanza de la decisión si nosotros queremos hacerlo por nosotros mismos, que lo que nos va a suponer muchísimo más esfuerzo, o nos queremos apoyar en un partner que realmente nos ayude a que ese proceso sea mucho más fácil. Indiscutiblemente, cuando salimos fuera de nuestro país vamos a necesitar ese partner, porque conocer cómo conocemos nuestro sistema público, hablo del sistema público por la regulación que tiene, ¿no? Salir fuera obviamente nos obliga a tener un partner, y eso ¿qué implica? Pues que vas a tener menos beneficios o que la rentabilidad es menor o que puedes perder el control de parte de ese negocio en ese país o lo totalmente, y ahí hay otra serie de necesidades que ahí pues gente como Judith necesitas su apoyo para que en esa relación comercial pues estamos en una siguiente fase que ya no es el pacto de socios, sino esos acuerdos con terceros, donde es fundamental que tus derechos y tus necesidades y tu posición esté bien cubierta, y sobre todo cuando hablamos de comercio internacional, ¿no? Pero la decisión es esa. Puedo hacerlo por mis propios medios en mi país, lo puedo hacer, me va a costar más esfuerzo, mantendré mi negocio, o me puedo apoyar en un partner que ya esté posicionado, que sepa todo ese camino y cuáles son las teclas que hay que pulsar para que me sea menos lesivo, tanto financieramente como a nivel de tiempo, y que es una decisión que voy a tener que tomar en un momento determinado. Así que, y dentro de esas dos opciones, pues hay un montón de opciones más. Pues, subcontratarlo o contar con alguien que te apoye externamente o, no lo sé, figuras específicas, pero sí, es un camino que hay que hacer y no queda otra forma más que recorrerlo. Estupendo. Nos quedan unos minutos, si os parece, para daros opción a acabar de perfilar lo que queréis decir. Os voy a pedir que cada uno de vosotros hagamos abstracción de todo lo que hemos hablado y todo lo que tenéis en vuestras cabezas y sabéis, para darles a los participantes 3 consejos, que eso de los consejos está muy feo a veces, pero yo creo que aquí es muy pertinente. 3 consejos a la hora de emprender que cada uno de vosotros considera que les daría a los participantes y a las personas que estén en esa tesitura ahora mismo. Judith, si quieres empezar tú. ¿Me escucha? Sí. Yo no sé si 3 consejos, yo a lo mejor 2, en el sentido de, una vez hayas hecho toda la evaluación, ¿no?, de qué posibilidades tienes, yo lo que te diría es que si tú quieres hacerlo, hazlo. Es decir, hazlo. Nos empeñamos en que los problemas están al inicio, y los problemas están, como todo en la vida, a lo largo de la andadura. Hay momentos gloriosos y hay momentos de penuria, ¿no? Entonces, pero si tú lo sientes y estás empoderado y quieres sacarlo adelante, luego ya decidirás el rol que tendrás, los compañeros de viaje, etc. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo. Es decir, que no nos venzamos por la incompatibilidad, por el centro de investigación, por la regulatoria, por la financiación. Estos son elementos, pero lo más importante es que tú lo sientas.
Y una vez hayas tomado esta decisión, que es una decisión personal, porque eso va a ir una carga de sacrificio personal, porque todo lo que dedicas al proyecto no lo vas a dedicar a tu entorno, por ejemplo, familiar o de amistades, o sea, va a ser un sobreesfuerzo, sobre todo si tú estás compatibilizando actividad. El segundo consejo, y con eso acabo, es hazlo lo mejor posible. Porque esto es un trabajo progresivo. Es decir, si los cimientos están bien, podemos construir pisos, podemos hacer el pacto de socios, luego podemos incorporar inversores, luego podemos pasar la regulatoria, luego podemos abrir el mercado nacional, luego el europeo, luego el internacional. Pero si la base no está bien, el proyecto hace aguas. Con lo cual es muy importante un asesoramiento especializado. Muy importante, en todas las capacidades en las que tú no puedas llegar. Entonces, a día de hoy hay muchas facilidades. Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, estar muy convencido de que es algo que tú sientes y quieres sacarlo adelante y luego ver con quién cuentas para intentar que toda esta estructura, toda esta arquitectura que vas a construir sea lo más sólida posible. No te escuchamos, Marta. Perdón. Nacho, ¿quieres darles tú un consejo o dos, los que consideres, para finalizar y cerrar esta maravillosa sesión que hemos tenido? Sí, yo lo que os diría es que os animéis, pero que seáis sinceros con vosotros mismos. Que no nos intentemos engañar, que porque yo crea que el proyecto va a salir adelante, no soy yo el que tiene que opinar de mi proyecto, sino que son los demás los que tienen que opinar. Y que si en un momento determinado hay algo que alguien me dice, algo negativo, que seamos sinceros con nosotros mismos, que no nos engañemos, que nosotros sabemos cuándo podemos ir, cuándo no podemos ir, sobre todo cuándo tenemos que cortar, cuándo tenemos que acabar, hasta qué punto tenemos que llegar, hasta cuánto queremos discutir con nuestros socios, hasta qué punto tenemos que aguantar a un trabajador que no cumple con su trabajo simplemente porque nos haya llevado desde el principio y ahora no está haciendo su trabajo. Todo este punto, nosotros internamente sabemos cuándo hay que cortar. Entonces, sed sinceros con vosotros mismos. Si os apetece hacerlo, hacedlo. Hay muchas recompensas, vais a aprender un montón. Va a ser muy difícil, va a ser duro, pero eso es precisamente lo que lo hace bonito, que puedas ir superando todas estas fases, ¿no? Pero en todo momento ser sinceros con vosotros mismos y honestos con lo que pensáis. Y a partir de allí, pues tomar las decisiones que tenéis que tomar. Muchas gracias, Nacho. Muy buen consejo, está claro. Pedro, para finalizar esta ronda. Bueno, yo me uno al gran consejo de Judith. Hazlo. Siempre compensa dentro de ciertos límites. Para mí no hay aventura profesional más maravillosa que la de emprender, con sus durezas, pero tiene momentos que son magníficos. La oportunidad de crear un equipo, de convencer a otros para que crean o diseñen contigo ideas, de contribuir al avance de la sociedad y de forrarte también, que está bien decirlo. Hazlo, cuéntalo. Habla con muchos, muy diferentes, acepta las críticas, pivota, cambia. Con cuantos más hables, más fortalecido saldrás. Y después no lo hagas solo. Busca a otros que te complementen, que aporten capacidades a las que tú ya tengas. En ese sentido, yo creo que al inicio Fernando creo que mencionó que estabais en periodo de solicitudes de una aceleradora, y yo creo que las aceleradoras son uno de los mecanismos más maravillosos de fortalecimiento inicial de las iniciativas emprendedoras. Allí van a encontrar seguramente pues una especie de unidad de cuidados intensivos solo para cuidar a medida de su idea y poder orientarles de cómo nacer de la manera más fortalecida posible. Entonces lo resumiría así: hazlo, cuéntalo y no solo. Bueno, pues nada más me queda que agradeceros personalmente muchísimo a los tres la participación. Este rato yo me lo he pasado fenomenal. Espero que vosotros también. Esperamos que los mensajes que hemos llevado a los asistentes y que luego tendremos la ocasión de compartirlos en vídeo también para que muchos más se puedan nutrir de esta conversación, también les haya parecido lo mismo que a mí. Ha sido una buena conversación, una charla maravillosa. Y nada, y lo he dicho, muchísimas gracias. Seguro que nos volvemos a encontrar en este mundillo que al final compartimos todos. Y doy paso a Fernando
como promotor de este sarao, permitidme decirlo así, que para que cierre, por supuesto, la sesión de hoy, que vamos un poquito pasado, pero no tanto como podríamos ser. Fernando, por favor. Muchas gracias, Marta. Bueno, esto lo monta CEIN y lo monta el Gobierno de Navarra. Y al final yo soy una pieza dentro de un esquema, te agradezco, Marta, una pieza que, bueno, que como os decía al principio a todos los participantes, hemos iniciado un camino, una apuesta muy importante por hacer un servicio, unos procesos especializados en salud, en el emprendimiento en salud, que es nuestra misión como CEIN. Nosotros no tenemos ánimo de lucro y lo que queremos es que haya más iniciativas, mejores iniciativas y de mayor impacto, en este caso en Navarra, vinculadas a salud, que es un sector estratégico en nuestra estrategia territorial, por otra parte. Por tanto, pues bueno, que sepáis todos, estamos en esta línea de trabajo, cada vez vamos a meter más ruido, si me permitís la expresión coloquial. Hoy ha sido una primera masterclass que coincido contigo, Marta, totalmente. Yo tenía expectativas, desde luego, desde mi humilde punto de vista, se han cumplido totalmente. Yo revisionaré el vídeo porque hay un montón de perlas y os puedo garantizar que llevo muchos años. Yo llevo más de 15 años en este negocio, llevo 26 en emprendimiento y, pues bueno, realmente parece mentira cómo, digo, incluso cuando llevas mucho tiempo, cómo la perspectiva, ¿no?, va evolucionando y así también nosotros, también comentaros, estamos en una revisión del plan de emprendimiento, que estamos diseñando el nuevo plan de emprendimiento de Navarra y va a haber una línea específica para salud. También, en el propio plan, además del programa que estamos ahora, que os he comentado. Y para finalizar, el penúltimo mensaje, también lo decías hace un momento, Pedro, tenemos una unidad de cuidados intensivos llamada Aceleradora Health hasta el lunes, que nadie se nos muera por no apuntarse, por favor, sería una pena, metafóricamente hablando. Entonces, cualquier interesado, ya sabe dónde estamos, en cein.es, ahí nos vais a encontrar. Y ahí tenéis el contacto. Y cierro ya, desde luego, agradeciendo en primer lugar a todos los panelistas, Judith, Pedro, Ignacio, un lujazo. Seguiremos en contacto seguro, porque nosotros también tenemos mucha presencia fuera de Navarra. Marta, por tu moderación, excelente. Además, lo que has dicho, el tiempo se ha pasado rapidísimo. Ha sido muy, muy agradable, no ha sido pesado, que es un elemento que se agradece muchísimo, ¿no? Y por último, a los participantes. Y también, como ha señalado Marta, pues bueno, esto lo dejaremos en un repositorio que comunicaremos para que se pueda visionar, porque entendemos que lo importante también es la difusión. Hay personas, y además en estos momentos, que es difícil abrir la agenda, pero esto no implica para que aquel que nos vea en diferido, pues tenga el mismo valor, o al menos una parte del valor que habéis aportado. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar y desde CEIN nos animamos a aquellos que tengan el proyecto a presentarlo. Nos vemos en siguientes masterclass a la vuelta del verano. Muchísimas gracias y cerramos la sesión.